Digo, es una película cruda, con imágenes bastante fuertes, y con un seguimiento de cámara sobre los personajes bastante interesante, enfocándose en las reacciones, en los efectos de las drogas, en las relaciones que se establecen entre los afectados, sus familias y demás. Los sistemas están ahí. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle al análisis de la película. Quisiera presentar justamente esta pequeña parte a cargo de Liliana Espinosa y de Irma Liga, que van a estar hoy haciendo el desglose del análisis con algunas observaciones que voy a estar diciendo. Pero bueno, les presento más informalmente. Liliana Espinosa, que está a mano izquierda de ustedes, y Irma Liga. Bueno, Liliana es psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios de posgrado en psicoanálisis también de la Autónoma de Nuevo León, y se ha especializado en orientación familiar por la Secretaría de Educación. Tiene experiencia en trabajo con autismos, psicosis, borderline, problemas de desarrollo y estructuración subjetiva en niñez y adolescencia. También ha colaborado en diversas instituciones públicas de educación, seguridad pública, de redactación social, y bueno, está trabajando aquí en Playa del Carmen en la clínica privada. Irma es licenciada en psicología también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tiene estudios de especialización en psicosomática y psicoanálisis del Instituto Broder de Guadalajara, y se ha especializado en psicodrama, sociometría, tecnología y psicología forense. Ha colaborado en el ámbito hospitalario con pacientes con VIH, SIDA y también con pacientes psiquiátricos. También en el ámbito penitenciario es actualmente perito en psicología por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y también ejerce en la práctica clínica privada. Tanto Irma como Lira y un servidor estamos en el Comité de Salud Mental y en la Red de Prevención del Suicidio de Playa del Carmen. Así que bueno, pues bienvenidas Irma y Lira. Bueno, pues me gustaría escuchar un poquito contexto de quiénes están. La mayoría son estudiantes de la universidad, de la carrera de psicología. ¿No otra carrera? No sé, psicología. Yo soy médico internista. ¿Quién más? Antropóloga y arquitecta. Abogada. Bueno, para hacer un poco de contexto, porque el espacio del foro justamente es desde el enfoque psicoanalítico. Vamos a tratar de contextualizar realmente los conceptos que se vayan a manejar. Y con esto, la intención es abrir ustedes y ir creando a partir de este espacio, de estos momentos, otros espacios, otros foros, otras pláticas, talleres, seminarios. Y bueno, este ciclo, nuestra intención también es seguirlo por ahí proyectando una vez al mes. Segundo viernes de cada mes. Segundo viernes. Tenemos la propuesta de seguir con este mismo director. Van a ver ahorita al final por qué línea vamos, y pues espero que les interese y tenerlos aquí en las siguientes proyecciones. Vamos a empezar con un breve antecedente del director. Nos pareció importante hablar un poquito de él. No sé si alguien de aquí anteriormente ya lo conoce, o ha visto algunas otras películas acerca de él. Ahorita justamente hay una en el cine que se llama Madre, de este mismo director. No puedo decirles nada. Vayan a verla si les interesa. La que tenemos pensado en el siguiente mes proyectar es la de Cisne Negro, también de este mismo director.
vamos a seguir por esta línea, me parece interesante que hablemos un poquito de él. Antonio tiene por ahí una pequeña semblanza y antecedente. Bueno, sí, bueno, empezando con el nombre del título de la película, que es Requiem, es una palabra de origen latino que quiere decir descanso, y también se refiere a las composiciones musicales de las misas de los difuntos. Requiem por un sueño nos va llevando desde el inicio, desde la introducción, el desarrollo y la presentación de los personajes, el desarrollo de sus mismas problemáticas internas que los van llevando a un tema de trastorno por consumo de sustancias, y en el ocaso de todos, en el declive, en el clímax, como también hasta cierto punto se van pues quebrando, ¿no? Ellos como personas y en sus relaciones personales y a nivel psicológico y emocional también. Darren Aronofsky, como les comentaba al principio, es un director estadounidense, nacido en 1969 en Nueva York. Es de ascendencia polaca y de padres judíos también. Recordemos que hubo una migración muy interesante de Europa del Este, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es en ese contexto que emigran los padres de Darren Aronofsky y llegan a Nueva York, a la zona de Bronx. Curiosamente, llegan a la zona de Bronx, que es donde él crece, en el Bronx de Nueva York, que en algún momento de la película lo menciona, ¿no? Como personas del Bronx y demás. Sus padres eran profesores de escuelas públicas primarias en la zona de Nueva York, y a él le toca crecer en alguna de las entrevistas que le hacen a Darren Aronofsky. Él menciona que más que identificarse como una persona judía, se identifica como una persona del Bronx de Nueva York. Textualmente dice que el 50% de las personas con las que a él le toca crecer, sus amigos de la infancia, él apuesta que son todos narcomenudistas o que se dedican o que tienen problemas de consumo de sustancias, y el otro 50% los considera como exitosos inversionistas de Wall Street. Entonces habla un poquito de la ambigüedad y de la ambivalencia en el escenario también de la sociedad norteamericana. Como ven, bueno, la película se enfoca bastante en los problemas psicológicos de los personajes, y gusta de hacer bastantes acercamientos de tomas en los personajes principales, y también como de tomas de amplitud. Demuestra cómo se van sintiendo. También pone la cámara esta famosa donde va caminando y se van viendo y se va moviendo y todo. Y en sus películas también, conforme podamos ir analizando otras, y si han tenido ustedes la oportunidad de ver otras películas de él, ven también cómo los personajes se juegan un poco en la soledad, ¿no? O sea, como decir, cómo la soledad muchas veces los orilla a tener ciertas conflictivas internas. Y bueno, este es más o menos como un contexto del director, de Darren Aronofsky. Toca también ahí siempre, bueno, más bien es un tema recurrente, las figuras de la madre con los personajes, ¿no? Ahorita van a entrar más Irma y Liliana en ese sentido. Pero si ustedes han visto otras películas o van al cine a ver la última película, que es Madre, cuál es el nombre de la película como tal, pues van a ver un poquito más. No tiene nada que ver con esta película, de hecho Madre no tiene nada que ver con Requiem, y sus películas en sí tampoco tienen mucho como una temática como tal, pero siempre sale el papel de la relación con la madre, que es como una constante. Así que bueno, Habría que ver, habría que ver, ¿no? Que todos tenemos alguna madre. Bueno, a propósito de esto, me gustaría empezar por el lado del antecedente de los conceptos de droga, adicción, fármacos, porque se tiene la droga en un contexto social como sustancia, como lo tóxico, lo que causa el daño. Sí tiene efecto, las sustancias sí causan estragos, obviamente, pero en sí, desde el psicoanálisis, vamos a mostrarles un poco más cómo las personalidades adoptan esa sustancia. A
hay un perfil que son propensos a adoptar esas sustancias. Entonces, las cuestiones técnicas son bienvenidas. ¿No se puede? Bueno, entonces, un poquito de historia de los conceptos. Aquí está diapositiva, dice: a pesar que las drogas han sido utilizadas desde la antigüedad en rituales y ceremonias que involucran agudizar, el consumo de drogas siempre va orientado, siempre se ha visto así, para agudizar los sentidos, llevar a los extremos el pensamiento mágico. Y es hasta finales del siglo XIX que se instaura como sancionado el consumo de drogas. Digo, no nos vayamos muy lejos, en esta misma región, culturas aún de nuestros antepasados, que todavía hay regiones de estas culturas, tienen rituales donde consumen algún tipo de opiáceo, algún tipo de drogas menos manufacturadas, ¿no? Drogas más como opiáceos que tienen que ver con flores, hongos, alucinógenos, venenos de animales, etc. Y los usan mucho para rituales, sobre todo. Rituales que bueno, en aquel entonces tenían que ver con rituales de muerte, inclusive, donde consumían tanto los personajes involucrados en el ritual, como a lo mejor el que iba a hacer el sacrificio, consumo. ¿Por qué el pensamiento mágico? Porque va involucrado siempre creer en la divinidad, en un ser supremo, que si le hacemos una ofrenda, que si sacrificamos, que si otorgamos una vida, pues vamos a tener un beneficio, ¿no? O los que se quedan terrenalmente tienen un beneficio, tienen una conciliación con la deidad, más allá, que no se enoje, para tenerlo contento, para que nos siga dando lo que le pidamos, o lo que le pedían en ese entonces a esa deidad, ¿no? Entonces era una especie de trueque, pero para involucrarse en ese trueque tenían estar en un estado alterado, vaya, por sí mismos no iban y se aventaban, se mataban. Entonces, desde ahí el antecedente del uso de cómo exacerbar los sentidos, la droga, la intención del consumo de una sustancia es exacerbar los sentidos del ser humano, de la mente, del cuerpo, ¿no? Se designan en las sustancias por sus propiedades de alteración perceptiva del exterior como propioceptiva del soma. Es decir, creemos o tenemos la impresión de que es la sustancia la que crea esta alteración, pero es la sustancia la que hace el daño, ¿sí? Y crea al adicto. Ahorita les vamos a explicar, conforme vayamos avanzando, por qué no precisamente es la sustancia la que causa el daño. Vaya, si lo dividimos en sujeto y sustancia, el adicto, aquí, o todo el contexto social que hasta ahorita actualmente se tiene es que la droga le hizo daño y le hizo que terminara sin trabajo, lejos de la familia. Simplemente el alcohol, ¿no? El alcohol los lleva a la perdición. El alcohol los deja sin familia, sin trabajo. No es la sustancia. La sustancia interviene en un sujeto que ya trae una estructura con bastantes deficiencias y carencias, y que la sustancia viene a rellenar un vacío en esa persona que nunca se va a llenar. O sea, es llenar un hoyo con otro hoyo, ¿sí? Entonces no es la sustancia, no es el tóxico. Entonces, pero esa es la idea que desde el contexto social, político, médico, etcétera, se considera, ¿no? Como tachar ahí la sustancia es peligrosa, más sin embargo, iremos evaluando cómo las leyes
tienen tratos con las sustancias, el narcotráfico, con la droga, con los monopolios de los que producen el alcohol. O sea, más sin embargo, hay tratos del gobierno, de la ley, de la autoridad que permite que la droga circule. Y cualquier tipo de droga, tabacos, hasta la más inofensiva, por así decirlo. Bueno, los conceptos de adicción, Rush en 1786 por ahí empieza a introducir el concepto y lo designa como una enfermedad. Después, este otro autor, en su obra, en 1960, el concepto de enfermedad, adopta el concepto de adicción en su libro El concepto de enfermedad del alcoholismo, en donde orienta a desechar la antigua concepción del alcoholismo como un defecto moral, vicio o desviación social. Antes el alcohol, y ustedes lo podemos ver mucho en películas de épocas pasadas, ¿no? En la historia, simplemente el alcohol era algo que si ustedes veían un alcohólico o las cantinas, todo esto era muy normal, era muy aceptado en la cultura y era como un personaje entre chusco, entre el alcoholizado, ¿no? El que está tirado ahí, como un vicioso nada más. Ya estos autores después empiezan a designar el alcoholismo como una enfermedad y a tratar, y a querer curarla, ¿no? Y a tratarla, no nada más como un personaje más en la sociedad, sino empieza a haber gente interesada en poner atención a esto y en tratar de sanar a estas personas. Posteriormente, otros autores reconocen las cualidades en la personalidad más allá de la droga, es decir, en el sujeto existen características previas de estructuración psíquica que lo llevan al consumo, no al revés, lo que les decía ahorita, no la droga sí deteriora y causa alteraciones neuropsicológicas, etc. Pero la deficiencia no viene de la droga, la deficiencia en los vínculos, etc. Entonces empieza a describir un perfil de personalidad vulnerable al riesgo del consumo de drogas. Ernest Jones, en el 53, creía que era necesaria una predisposición especial para incubar una adicción a las drogas. Domínguez, en su libro, en el 2002, se refiere a otro autor que señala que es insostenible la afirmación de que la enfermedad adictiva sea causada por el consumo exagerado y compulsivo de alguna droga, pues en algunas adicciones, por ejemplo, como a la comida, al sexo, al juego, al robo y en general a una conducta compulsiva, no se está introduciendo ninguna sustancia al cuerpo química. Sin embargo, tanto una como otra son dinámicamente iguales, ¿sí? Yo creo que aquí lo podemos ver muy claramente en el personaje de Sara. Antes de que se empiece a introducir las anfetaminas, ella ya tiene un delirio por la comida, ya hay síntomas de ansiedad, ya, bueno, si escarbamos por ahí más al pasado, seguramente ya trae una historia que la lleva en ese deseo de verse bien, de ser observada, de ese cuadro de depresión que presenta ante ese momento de soledad, pues ella se resguarda en la comida. Y luego viene pues, la ambivalencia, ¿no? De me estoy poniendo obesa, quiero verme bien, y ahora, ¿cómo le hago? Voy a meterme estas sustancias, estos medicamentos, estos fármacos. Fármacos, justamente. Al final vienen las referencias de los autores que leímos para desglosar este material. Este autor Domínguez tiene un libro, aquí lo traigo, se llama El adicto tiene la palabra. Domínguez es parte del círculo psicoanalítico,
mexicano. Y él retoma a varios autores y se va a desglosar este término de fármaco desde los escritos platónicos. Se saca este término. Platón escribía sobre filosofía y literatura desde los años de 1970 a.C. Por ahí hay un personaje y un escrito, Wilfredo, donde mete este concepto. Me gustaría explicárselos porque de ahí se van a ir derivando muchas más descripciones que tienen que ver con el tóxico, con la droga, con la toxicomanía. ¿Sí? En estos libros de Platón, bueno, estos escritos de Platón, él habla sobre retórica, muerte, naturaleza, belleza, almas, ética, todo esto lo va conjugando en personajes. Jacques Derrida es uno de los que inicialmente toma ese concepto del fármaco y lo desarrolla. ¿Qué tiene que ver el fármaco en Fredo cuando hablan Platón, Fredo y Sócrates sobre el fármaco? Lo comparan por ellos que lo están. Hacen una paradoja con respecto a la escritura. La escritura es una forma de comunicación, que son símbolos, logos. Entonces, es considerada una paradoja en su función respecto a la memoria. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ayuda a la memoria, es causante de olvido. A la hora que uno empieza a escribir, ya no forzamos a la memoria a recordar porque ya está escrito. ¿Sí? Eso pasa con el lenguaje, que desde la lectura de Jacques Lacan, por ahí, si les interesa, después podemos armar algo en la cuestión de la lingüística y todo esto. La escritura, el lenguaje, viene a ser ya, a rellenar una falta. Entonces, Platón aquí lo está comparando en el sentido de que tiene una gran ambivalencia, ¿no? La escritura en este sentido, porque al mismo tiempo que ayuda a la memoria es causante del olvido. Entonces, ahí es donde pone este concepto de fármaco, ¿no? Podemos decir que la droga viene a ser eso. El fármaco inicialmente es un remedio, pero también es un veneno. La descripción del fármaco, no se alcanza a leer ahí abajo. Derrida toma ya un autor mosaico y nos dice que fármaco tiene que ver con el canto, filtro, droga, remedio, veneno. Mosaico es el autor. Bueno, otra de las autoras que tiene un libro también muy interesante que se llama Toxicomanías y Psicoanálisis de Publiché. Ella es la que empieza, Derrida toma el concepto de fármaco, pero ella ya lo mete al psicoanálisis y lo llama operación farmacón. Nos dice que la ambivalencia en el acto del consumo de las sustancias para el sujeto es tanto un remedio efímero a su angustia, a su vacío, como un veneno, ya que se vuelve una compulsión por seguir rellenando ese vacío con esa pequeña sensación placentera, porque es pequeña y es efímera. Ustedes lo vieron en el consumo, sobre todo en la heroína, que es muy adictiva, es inmediata. Muy placentera, te desconecta inmediatamente de la realidad, pero te dura poco tiempo. Si deseas volver a sentir eso, entonces el adicto cae en una compulsión de volver a estar consumiendo y consumiendo. Ella plasma ahí un ejemplo de lo que dicen algunos pacientes que están en abstinencia. Dicen, sin la droga ahora es como si estuviera amputada. Es como si me faltara una parte del cuerpo y me doliera. Es un miembro fantasma.
metáfora del miembro fantasma me permite situar al tóxico que falta en el tiempo de la abstinencia como una suerte de órgano ausente y doloroso que hace patente la investidura libidinal en zonas culturales. Es decir, ¿dónde pone la representación de su falta el adicto? ¿Sí? La pone en el cuerpo, porque la sensación es corporal. La droga te da una sensación de placer en el cuerpo, ¿sí? Entonces, a nivel del cuerpo, a nivel de soma, cuando se abstienen, cuando están en el proceso de abstinencia, ellos lo sienten como una amputación de un miembro, ¿sí? Entonces, en el cuerpo se traduce y se refleja las carencias de simbolizar. Simbolizar, escribámoslo como hablar. Simbolizar es la capacidad del ser humano de poner en palabras lo que sentimos, ¿sí? Es la gran diferencia que tenemos de otros seres vivos, el lenguaje. Entonces, el lenguaje son símbolos. Se traduce, dice aquí, y se refleja en las carencias de simbolizar, los deseos truncados, las inhibiciones de los impulsos, las fantasías no organizadas y todo eso primario no expresado. Habría que adentrarnos un poco más y se los dejo como posible tema, si les interesa, para irlo desglosando en otros espacios. Todo el desarrollo psíquico del ser humano, porque dice en el anterior, porque dice todo eso primario no expresable, porque hay al menos año y medio de nuestra vida que no tenemos aún un lenguaje hablado. Entonces hay muchas sensaciones en el cuerpo del ser humano que sí, es como año y medio, 2 años que empezamos a hablar, ¿no? Que el niño empieza a hablar. Y todo lo que hay atrás, ¿dónde queda? ¿Cómo queda? ¿Sí? Entonces, desarrollar un poco, plasmarles un poco el desarrollo psíquico sería una parte interesante para retomar también en otro espacio. Y quedan en el cuerpo, quedan en sensaciones, quedan huellas por ahí. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una sensación muy primitiva que todos tenemos aquí, en la boca del estómago. ¿Sí? Y casualmente es la primera sensación de displacer que todo ser humano siente cuando llega a este mundo. Porque en el útero todo es bienestar, todo es tranquilidad, nunca tiene hambre, frío, sueño, nada. Pero nace y lo primero que le da es hambre. Y es una sensación fatal, porque nunca en la vida hemos sentido eso. Entonces, el niño la siente que se va a morir, y por eso llora y grita y patalea. Si hay alguien que llega a dar esa contención, y no nada más es a meterle el biberón, es a cargarlo, a apaciguarlo, calmarlo, llámese enfermera, abuela, papá, mamá, quien sea. Pero quien sea que haga esa función materna empieza a modular todas las impresiones que vienen de adentro del cuerpo y que vienen de afuera, porque de afuera viene frío, porque de afuera viene cosas, ¿no? Que pasan, que van pasando en el desarrollo de todo ser humano. Y de adentro también, cólicos, lo que sea que le pase. Entonces, quien va modulando todo esto es la función materna. Sería la madre, pero a veces no es la madre, a veces es alguien más, ¿no? Entonces es muy importante ver el desarrollo en esas primeras etapas, cómo se dieron esos procesos, porque a partir de ahí se estructura la posibilidad de que el sujeto hable de sus emociones. Si hubo carencias muy severas en esas etapas, vienen estructuras que en el psicoanálisis, bueno, pueden llamar las personalidades, en el psicoanálisis se llaman estructuras. Desde ahí se empiezan a definir la psicosis, las personalidades borderline, las neurosis,
las perversiones, la neurosis, la histeria, etc. Entonces, por eso hablan de esta, ahí es donde se puede dar un clic diferente, ¿no? Cuando no hubo un sostén que enseñara a ayudar a simbolizar, y luego las posteriores vivencias que se vienen, no nada más en esas etapas, después, hasta que el niño pueda hablar y expresarlas, ¿sí? Adicción, justamente desglosando este término, adicción tiene que ver con la manera de organizar las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita, que tiene que ver con decir o hablar. El prefijo a es de ausencia, entonces adicción, ausencia de dicción, incapacidad de expresión, de hablar sin palabras. ¿Sí? Eso es una que no puede expresar esas, y no nada más en el presente, no es ahorita en el presente, no puedo decir me siento mal, no puedo decir me siento triste, abandonado, etc. Esos vienen desde tiempo atrás y nadie le enseñó a decirles y expresarles, ¿sí? Y no es enseñar a hablar, es una cuestión que tiene que ver con vínculos maternos, que tiene que ver con el sostén materno. No hablo de la madre biológica, nada más. La función materna la pueden hacer muchas personas, inclusive hombres, ¿sí? Pero alguien que vaya conteniendo ese crecimiento, ese desborde de sensaciones, es importante. Salamonovitz en 1999 describe las adicciones como parte de los padecimientos del silencio, que tienen que ver también con la depresión, los trastornos psicosomáticos, que son los trastornos de enfermedades en el cuerpo, y las narcisopatías, los trastornos narcisistas, borderline, que más adelante vamos a explicar. De sujetos encriptados. Encriptados volvemos con el símbolo, ¿no? Que no se les puede describir porque no hay nada que describir, ¿no? Ellos no simbolizaron, ¿sí? El adicto es aquel que confunde la palabra con la cosa, en virtud de que llena el vacío de su boca con algo material. La palabra del adicto se encuentra amordazada, al estar habitado por un silencio mortífero. Taponar la palabra con un fármaco, silencio en la carne sufriente, en la herida abierta, en el llanto de órgano, palabra pulverizada, enmudecimiento del deseo. ¿Por qué hablamos aquí de la carne sufriente, herida y órgano? De acuerdo a esto, la principal herramienta del psicoanalista es la palabra. Diálogo, el discurso, a través de eso es su trabajo. La psicología, los ramas de la psicología tienen otras herramientas, test, pruebas, etc., ¿no? El psicoanálisis únicamente trabaja con el discurso del paciente. Todo tiene que ver, todo está ahí. Decimos nosotros que lo que no se pone en palabras se pone en un síntoma. Hay síntomas, active out, tienen que ver con actos hacia afuera, conductas agresivas, manías, obsesivas, etc., ¿no? Y los acting in, que tienen que ver hacia el acto hacia adentro, con el órgano. Todas las enfermedades tienen relación psíquica, ¿sí? Entonces, claro, la medicina ya interviene para tratar esto, pero por ahí descargan a todo diabético, a todo lleno de algún cáncer, lo que sea. Hay situaciones ahí que desglosar, ¿no? Hay un símbolo en esas enfermedades para cada individuo. Para Jacques Lacan, el síntoma es un decir. Alan Miller habla del autismo contemporáneo, habla de patologías que se
se les nombra autismos contemporáneos porque son mudas, no se hablan. Patologías de la modernidad en donde la droga permite gozar sin pasar por la palabra, ni por la cultura, ni por el escenario social, y obtener un goce supremo. Es decir, infringo la ley, no convivo con nadie, me retraigo socialmente, etc., con tal de tener esos microsegundos de placer. No me importa, no tengo trabajo, no me importa nada, ¿no? Las depresiones igual, me aíslo totalmente, pierdo esto o lo otro, con tal de... Hay un goce también en eso, ¿no? Entonces, él los nombra como patologías de la modernidad, ¿no? Autismos contemporáneos. Inclusive tal vez superior al orgasmo. El orgasmo que todo neurótico, pues bueno, por ahí busca plena satisfacción, pero otras estructuras psicóticas, narcisistas, no están gozando en un plano sexual, ¿sí? Gozan con otro tipo de síntomas. El goce por el cual el adicto está dispuesto a matar o incluso a morir él mismo por ese goce. Lo vemos en estos personajes claramente. Vaya, no es que ellos no sepan que las drogas les hacen mal, y normalmente el adicto lo sabe, cualquiera lo sabe, que el alcohol, la heroína van a traer consecuencias malas, pero no importa, porque el placer que les causa, rellenar esa angustia que ellos tienen con segundos, es mejor que cualquier cosa. ¿Sí? Imagínense, por eso habla de un dolor en la carne, porque ellos ni siquiera lo pueden reconocer. Obviamente es difícil que ellos te hablen sobre depresión, sobre me siento mal, no saben. Entonces viven evadidos de tener esa comunicación, de expresar este tipo de situaciones. Gozar en solitario, comparando al toxicómano con Narciso de la mitología griega. No puede enamorarse más que de una imagen, la suya, que construye a cada instante, tratando de alcanzarla, corre el riesgo de morir, pero a diferencia de Narciso, sabe desde el origen que esta imagen es inalcanzable. El adicto no. El adicto la quiere alcanzar y la quiere repetir y lo va a llevar a la muerte y lo sigue. Bueno, dentro de estas estructuras ya se las va a explicar más mi compañera Irma. Nada más me gustaría cerrar esta parte con ¿qué sería entonces con este tipo de pacientes si están en una carencia, si hay posibilidad de rehabilitación, porque es muy difícil. Por ahí la consigna de AA, de Alcohólicos Anónimos, no es consume poquito, consume menos, es cero consumo. Y es acompañamiento, ¿sí? Porque el adicto por sí solo es muy difícil que pueda renunciar a ese placer. Entonces necesita una red de apoyo, necesita la abstinencia total. Todos los autores coinciden en medicina, en psicología, en psicoanálisis. Para empezar tienen que dejar de consumir. No hay, puedes consumir un poquito, ¿verdad? Un poquito menos, no más. Tiene que haber una abstinencia total. Porque volvemos a lo mismo, hablando del fármaco, y no nada más de cuestiones de drogas, ¿no? La medicina, cualquier medicina, a final de cuentas, en primera intención es sanar. Pero todo en exceso es malo. Aquí hay una persona que es médico, porque un antibiótico, abusan de él, trastorna el cuerpo. Cualquier fármaco en exceso es malo. Entonces, como dicen, por ahí hay un dicho, ¿no? En el pecado va la penitencia, ¿no? Ese es por ahí podemos agarrar el sentido en las drogas, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la orientación en el trabajo psicoanalítico a las adicciones? Pues darles la posibilidad de pasar un silencio a estructurar palabras. Es un trabajo de sostenimiento, de acompañamiento bastante difícil. En adultos, que normalmente los adictos suelen haberse separado ya de familias, ¿sí? Están solos, o la familia está, medio está, pero les cuesta trabajo pues hacerse cargo del miembro de la familia que no es productivo. La sociedad simplemente es difícil que tenga muchos centros de atención para atender a las drogas, ¿no? A las personas adictas. El gobierno no invierte, no hay una inversión grande ni en los adictos ni en la salud mental. O sea, nada más evalúen cuántos hospitales psiquiátricos tenemos aquí. Entonces, al gobierno no le interesa rehabilitar a esas personas porque no las creo productivas. Imagínense la familia, ¿no? Pues mucho menos. Entonces, es complicadísima la rehabilitación para ellos. Inclusive a veces pasa a otras generaciones, madres adictas o mujeres adictas que se embarazan. No sé si les ha tocado ver por ahí niños, bebés recién nacidos, adictos. Normalmente su pronóstico es la muerte, ¿no? ¿Cómo va a crecer un niño adicto? Si a las horas de nacer ya tiene un síndrome de abstinencia terrible. Entonces, es darle la posibilidad al paciente, mediante un acompañamiento. El psicoanalista va a volver a ser esa madre que no tuvo y ayudarle un poco a estructurar esas emociones que no pudo hacerlas en el pasado. Para eso se requiere muchas cosas, como les decía, el acompañamiento de la familia, estar supervisando, porque están en un ciclo terrible, ¿no? Ellos rápidamente vuelven a caer, cualquier cosa es fatiga, cualquier situación, no tener trabajo, comida, entonces vuelven a incidir rápido en querer buscar la posibilidad de la sustancia para que los vuelva a hacer sentir bien. La cocaína se consume normalmente cada media hora, se están metiendo los pases de cocaína, porque es un poco lo que ¿no? Y bueno, cada sustancia, sus efectos tendrá ahí su significación particular para cada sujeto, porque la marihuana, porque la cocaína, porque a lo mejor alguien más depresivo puede consumir más cocaína, porque sube el ánimo, alguien más maníaco pues se mete mejor marihuana, que le baja el nivel, etc. ¿no? Irma les va a explicar estas estructuras limítrofes, borderline y por ahí de los personajes. Está muy interesante lo que dice sobre la adicción, porque esta palabra ausencia de adicción, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuándo se evoca? ¿Quién inventó esta palabra? Porque es dependencia, esto yo creo que viene la adicción, o ¿cuándo existe esta palabra? Adicción. Ausencia de adicción. ¿Quién desglosa el término? Ahí viene Pues no, en realidad está como... Sí, lo que pasa es que este autor domina la etimología. Cada párrafo nombra como a 5 autores más, ¿no? Él lo describe, es Salamonovitz, es el que empieza a describir esto de adicción. Acuérdense que por ahí yo les... Sí. No, adicción ya viene más atrás, yo la describí, les puse ahí la referencia. Pero el desglose de adicción como ausencia de adicción es este autor. En este libro Domínguez tiene un recorrido de conceptos bastante... Porque se habla de fármaco, ¿no? La adicción es que
saber de dónde viene esta palabra. O sea, ¿quién la imprime? ¿No? Y dice, adicciones. Y si esta persona habló de la ausencia de la palabra. Luego estás hablando de psicoanálisis, ¿no? Palabra muy interesante, muy importante. Debe si falta, o sea, ustedes hablan de una cosa muy importante, si falta la adicción, si falta. O sea, es interesante ver que la adicción proviene de esa palabra, no es ausencia de palabras. Sí, por ahí mencioné en unas diapositivas antes que Roche es el primero que empieza a hablar de adicciones, ¿no? Acuérdense que por ahí del siglo 1900 empieza Freud, inclusive en 1880 y algo empieza con estudios sobre la cocaína y él la llega a profesional como algún fármaco para tratar ciertos trastornos que nada más la propone. Creo que por ahí sí. No, sí se la aplicó a un amigo y sí, bueno, él consumía, pero él la propone como remedio para la depresión. Pero el amigo se termina suicidando, ¿no? Entonces, pues ya no le siguió por él. No creo mucho en esto. Pero en general, él deja de usar, nunca usó medicación, no usó fármacos para sus pacientes porque descubre, de hecho, nombra al psicoanálisis como el talking cure, como la cura por la palabra, porque empieza a hacer hablar a sus pacientes y ve que mediante el discurso y el simple hecho de empezar a hablar, ella desarrolla toda una inmensa teoría, ¿no? Durante más de 40 años con varios pacientes, pero él empieza a ver cómo pacientes histéricas al momento de hablar dejan de tener el síntoma del cuerpo, ¿sí? Algunas de ellas síntomas eran el adormecimiento del brazo, cuestiones así, ¿no? Entonces empiezan a hablar de su malestar y decir por qué aquí y acá, obviamente con símbolos, él los empieza a describir también y dice, bueno, esto significa esto. Y mágicamente se le van pasando los símbolos. Bueno, no mágicamente, la palabra tiene un poder. La palabra es la representación de nuestras emociones, la representación de lo que tenemos nosotros en nuestra historia, porque no nada más es de ahorita, nosotros somos 40, 30, 20 años de historia, más otras historias de otras generaciones, porque aunque no vivimos con nuestros padres, abuelos, etc., traemos a cuestas esas historias. Entonces, empezar a desmenuzar mediante la palabra tiene un peso. Y es muy interesante ver cómo las personas narcisistas y borderline les cuesta mucho trabajo el simbolizar, ¿sí? Las cuestiones psicosomáticas, y eso que pues ya para entrar un poquito más en tema de este tipo de personalidad y de la estructura limítrofe, bueno, aquí citando así rápidamente los autores, Laplanche y Pontalis, dan esta definición de fronterizo al término empleado casi siempre para designar perturbaciones psicopatológicas que están situadas en la frontera entre la neurosis y la psicosis. O sea, digamos que son individuos que tienen tanto rasgos de carácter como mecanismos de defensa de ambas estructuras. Entonces pueden presentar síntomas neuróticos, pero también pueden presentar algunos síntomas psicóticos, que ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas característicos de este tipo de personalidad. Y bueno, acá abajo menciona que ser un fronterizo da a entender que una frontera protege al ser, o sea, la persona de pasar al otro lado, de ser cruzado o invadido. Volviendo un poquito a lo que hablaba Viridiana de la madre, este tipo de personas pues obviamente no tuvieron una madre adecuada, entonces pues también el miedo a ser invadido es un miedo presente, con lo cual uno llega a convertirse en una frontera móvil, o sea, en vez de que esté en la frontera, ellos son la frontera, y bueno, eso también les hace al mismo tiempo o les provoca dificultad para distinguir
varias cosas, ¿no? Quizá la realidad, los límites personales, los límites con los demás. Existen vivencias en etapas muy primitivas de un sujeto que pueden llegar a ser percibidas como un desborde. El desborde es cuando las emociones ya no pueden ser contenidas en el interior y tienen que salir, pero obviamente de una manera muy abrupta o desagradable. Imaginemos una ola de presión sin válvula que se prende a todo lo que da el fuego hasta que calienta demasiado y truena la tapa y bueno, sale todo y hace un desorden, ¿no? Imposible de procesar para este débil aparato psíquico, pero de ser una vivencia significativa en donde en suma no existe un soporte, o sea, de la madre capaz de filtrar y de ayudar al procesamiento. Será vivida la escena como traumática y quedará en la posibilidad de ligarse a una representación sobre toda la palabra. O sea, digamos que la falta de esa madre adecuada hace que no pueda procesar ni entender sus emociones. Este término proviene del idioma inglés, que significa justo eso, frontera o en el límite, y se refiere a un abanico de trastornos variados que va, pues como decíamos, desde los síntomas neuróticos hasta los síntomas psicóticos y llegando también a perder el sentido de la realidad y a tener quiebres psicóticos, incluso aunque no haya tenido ni quiebres psicóticos previos ni avisos, ¿no? O sea, esto puede ser tan repentino que en cualquier momento se puede desestructurar esta persona, sobre todo en momentos de mucha tensión. Suelen ser personas muy atormentadas que sufren tanto por los síntomas internos como angustia, ansiedad, depresión, etc., como por las dificultades que su carácter desadaptativo les provoca. Se meten en muchos problemas debido a la impulsividad y a la falta de criterio para establecer estos límites, pues tienen a veces carácter errático y sobre todo cambios de carácter muy repentinos, estallidos de ira. Entonces todo este tipo de cosas obviamente repercuten a todos los niveles, ¿no? Personal, social, pareja, familiar. ¿Cuáles son los síntomas afectivos? Bueno, vamos a ver como diferentes tipos de síntomas que caracterizan a estas personas. Entre los afectivos está la inestabilidad afectiva debido a una fuerte reactividad del estado de ánimo, lo que decimos ahorita, ¿no? Suben y bajan y cambian de estado de ánimo, incluso en un día pueden pasar desde la felicidad extrema hacia el enojo extremo. Episodios de intensa disforia. La disforia es lo opuesto a la euforia, o sea, son como cuestiones de irritabilidad, de ansiedad, de depresión que suelen durar desde unas horas y hasta pueden durar varios días. Ira inapropiada e intensa y también se acompaña de una dificultad para controlarla. Tienen estallidos de violencia, puede ser física, verbal, romper cosas, dañarse, etc. Sentimientos crónicos de vacío e inutilidad. Incluso pueden pasar de sentirse lo máximo en un momento a sentirse lo peor. Todo está dividido en ellos. Entonces, pues cruzan mucho entre no valer nada hasta sentirse capaces de hacer todo. Tienen una incapacidad para integrar las partes buenas y malas de sus objetos, o sea, de las personas a su alrededor, de lo que aman. Y pueden ser súper buenos en un momento y al momento siguiente, si no les satisfacen o no les dan lo que ellos esperaban, se convierten en lo peor de lo peor. Entonces muchas de sus relaciones terminan por esto. No es raro que tengan dificultad para establecer amigos, para tener relaciones de pareja duraderas y también pues durar, digamos, mucho tiempo en un trabajo. Son muy impulsivos. También se acompaña de ideación, intentos y amenazas suicidas recurrentes y también de automutilación. Muchas veces la automutilación o la autolesión no está encaminada al suicidio, pero al estar cortándose con navajas, pues sí pueden provocar un suicidio. Aunque no haya sido su intencionalidad en un principio, sí, digamos que inconscientemente, pues sí hay una necesidad de destrucción, de autodestrucción. También tienen patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. Sus relaciones son así como la montaña rusa, ¿no? Cuando están muy bien son súper buenas y cuando están muy mal son súper malas. Entonces son relaciones súper tóxicas. Generalmente también son muy dependientes y pues se relacionan con otras personas con características similares o con mucha dependencia también. Entonces eso también los lleva a la adicción. Puede ser que la persona que los acompaña, la pareja, no sea adicta como tal a una sustancia, pero sí puede ser súper adicta a este tipo de relaciones. Muchas veces el adictivo es la pareja, no es la relación tóxica.
impulsividad en áreas potencialmente dañinas para sí mismo, como conductas de riesgo, gastos exagerados, sexo sin protección y pues con gente desconocida, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida o cualquier otra conducta que puedan considerar como nociva para sí mismo y mucho descargo para los demás. Síntomas interpersonales, esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Muchas veces hay como también, sobre todo en la pareja, celos y se hacen muchísimas como cosas alrededor para no perder al ser amado. Alteración de la identidad con una imagen o sentido de sí mismo persistentemente inestable, esto que decíamos de que se percibe como lo mejor o como lo peor. Incapacidad para establecer relaciones saludables y duraderas, familiares, sociales, laborales y de pareja. Y dentro de los cognitivos, pues también hay mucha ideación paranoide, transitoria, desencadenada en situaciones de estrés. O sea, cualquier cosita puede desencadenarles pues esta paranoia, nadie me quiere, todos están detrás de mí, esa persona le caigo mal, por eso siempre me está haciendo eso. También tienen muchísima incapacidad para aceptar y asumir la responsabilidad, como lo veíamos en la película. Sobre todo, la madre también actuaba igual, pero en Marion y en Harry no querían aceptar la responsabilidad de haber consumido como la última parte de la droga que tenían y se estaban culpando el uno al otro de por qué no tenían droga al día siguiente. Sin embargo, ambos la consumieron y ambos fueron responsables de eso. En cuanto al tratamiento, no es un trastorno tan invalidante como las psicosis clásicas, o sea, digamos como una persona que tiene esquizofrenia o trastornos esquizoparanoides, pero sí es una patología que puede llegar a ser grave, sobre todo por eso que hablábamos de la intencionalidad y la ideación suicida, de la autolesión y de las conductas de riesgo. El tratamiento psicoanalítico puede ser muy eficaz en estos casos, sobre todo si el paciente cuenta con un mínimo de conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad, pues, significa que tiene que saber que no está bien y que además no solo está causando un daño hacia afuera, sino también hacia adentro. Sus síntomas tienen que ya estarle causando conflicto para que pueda tener esa conciencia. Gracias. Y es una importante oportunidad de mejoría para los pacientes si llevan este tipo de terapia y sobre todo si se apegan al tratamiento. Para el apego al tratamiento pues es importante, como te odian o te aman, pues en la primera instancia es muy importante la alianza terapéutica porque también suelen ser obviamente personas muy inconstantes, entonces si es necesario pues formar un vínculo con el paciente para que pueda permanecer mucho tiempo en terapia. No son terapias cortas, bueno, en general el psicoanálisis no es una terapia breve, pero en este tipo de pacientes, como fluctúan mucho también su carácter, sus emociones, sus problemas, pues a veces avanzan muchísimo y después tienen alguna cuestión por ahí de crisis y pueden retroceder también muchísimo. Entonces, aunque se percibe que casi están volviendo a empezar el tratamiento, en poco tiempo pueden volver a tomar el ritmo, pero sí tienen que ser constantes en la terapia. En cuanto al abordaje terapéutico, pues se basa en esto, en crear la conciencia de la enfermedad, conciencia de sí mismo sobre todo, aunque sí llevan mucho las cosas al cuerpo, también hay una separación, sobre todo con las sensaciones desagradables y de dolor, entonces también el que puedan ser conscientes de sí mismo, de su espacio, de su propio cuerpo, el controlar sus emociones es muy importante, que puedan sentir como al momento de empezar a sentir su cuerpo también pueden utilizarlo como, digamos, un termómetro de la tensión, porque pues obviamente el enojo, la tensión, la angustia, todo eso lo sentimos primero en el cuerpo, pero si negamos esas sensaciones, pues puede hacer que nos confundamos, ¿no? Entonces, en la medida en que podemos tener ese dominio, pues vamos a poder controlar mejor las emociones. Y sobre todo si algo les está molestando, pues para que se puedan alejar y no explotar. Reconocer e instaurar límites adecuados para sí mismo y para su entorno. Esto es una parte difícil con ellos porque no pueden verlos normalmente, entonces mucho el trabajo es empezar a ver qué es lo que te molesta de los demás, por qué te molesta de los demás, qué parte tuviste tú que ver ahí, cómo podías haberlo manejado mejor, o sea, es decir, empezar a analizar, digamos, un acto de explosión, de
furia, para empezar a ver, ok, sí explotaste, pero ¿qué hubo detrás? ¿Qué te molestó de la otra persona? ¿Qué te molestó de la situación? Para que ellos lo puedan prevenir, empezando a poner límites con esas personas que a veces, o con esas situaciones que los pueden llegar a hacer explotar. Encontrar descargas adecuadas, esto es súper importante en el tratamiento. Es necesario que, en cualquier persona, ¿no? Pero sobre todo en ese tipo de personas es muy importante que lleven descargas efectivas de sus emociones, como actividades artísticas, puede ser el baile, la pintura, la escultura, la música, pues la que sea, ¿no? Pero que haya como un paso de las emociones hacia un objeto, y el arte es una forma súper fácil de conectar contigo, de conectar tus emociones. O sea, el sentarte con una hoja en blanco y ponerte a dibujar, a colorear, a pintar, pues es una cuestión bastante productiva para la descarga emocional, o escribir, cualquier cosa que puedas producir algo, que puedas dejar ahí todo lo que sientes, es algo bastante bueno. Actividades deportivas, también es muy importante que realicen algún tipo de deporte, el que quiera, pero que realicen algún tipo de deporte, acompañado también de actividades sociales. Las redes de apoyo, como lo comentaba Viridiana, son muy importantes. En ocasiones también se requieren fármacos para acompañar el proceso terapéutico, sobre todo si ya tienen muchas conductas de riesgo, ¿no? Como estas cuestiones de la autolesión, si hay una marcada depresión, también si ya hubo una crisis psicótica, pues sí se necesita, digamos que se fragmenta por ahí la personalidad y es necesario pues unificarla, ¿no? Y para eso también se requiere el tratamiento psicológico y el farmacológico. Mayormente se usan neurolépticos, que son los antipsicóticos, antidepresivos, antimaníacos o estabilizadores del ánimo, o sea, para que ya no estén fluctuando de esta forma, y ansiolíticos como benzodiazepinas de alta potencia, porque también pues haciendo problemas para dormir. Y bueno, hablando un poquito también de las adicciones, lo que comentaba Viridiana de la abstinencia es importante, pero también es importante encontrar un sustituto. O sea, quizá la persona nunca va a dejar de tener esta personalidad adictiva, nunca va a dejar de ser quien es, pero sí puede encontrarle un canal adecuado, sí puede encontrarle una descarga adecuada. Entonces, si se era adicto, por eso es que a veces los alcohólicos o los adictos en recuperación se apegan mucho a la religión y luego se vuelven así como súper fervientes creyentes, porque digamos que la religión toma el papel o el lugar de farmacoterapia en adictos. Si bien no es como súper sano ser como tan ferviente, pero sí es mucho más sano quizá tener la religión que estarse drogando o consumiendo sustancias. Entonces, sí es necesario encontrar ese sustituto. Puede ser el ejercicio. Hay gente que, no sé, también se ve, por ejemplo, con los yogis, que luego platicas y te cuentan que pues a lo mejor cuando eran jóvenes consumieron muchas drogas, etcétera, y ahora pues comen súper sano, hacen un montón de yoga, meditación y todas estas cosas, porque están sustituyendo de esa forma un comportamiento adictivo más peligroso, y en realidad está bien. O sea, siempre y cuando se sustituya por algo que sea saludable o menos dañino, pues ya vamos de gana. ¿Quieres dar tú los diagnósticos o me siento? Okay. Y bueno, ya viendo un poquito más como los personajes de la película, pues quisimos también ver cuáles fueron los criterios diagnósticos tomados del DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, ya van en la revisión quinta, entonces por eso es DSM-5. Y bueno, dice, el concepto de adicción que tiene connotación negativa es cambiado en el DSM-5 como trastorno por consumo de sustancias, como expresión neutra que busca abarcar el amplio espectro del trastorno. El DSM-4 todavía tenía como muy estigmatizadas algunos padecimientos psiquiátricos, entonces en el DSM-5 en esta revisión quisieron como quitarle el estigma a algunas de estas cosas. Para los criterios diagnósticos tiene como varias categorías: leves si presenta de 2 a 3 síntomas, moderado si presenta de 4 a 5 síntomas y grave si presenta 6 síntomas o más. Entonces, bueno, según el DSM-5, trastorno por consumo de opiáceos grave, heroína, así de Harry, Marion y Tyrone. Esto es de los 3 chicos. Ellos tenían este trastorno por consumo de opiáceos.
tenían de los criterios 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses, que es deseo persistente de abandonar o controlar el consumo, ansias y profundo deseo de consumirlo, se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para conseguirlos o consumirlos. Incluso el otro día veía un video de una señora inglesa que decía, porque le cuestionaban, ¿era adicta a la heroína? Que sí, porque no tenía un trabajo. Y le decía, es que ser adicta a la heroína es mi trabajo de tiempo completo. O sea, toda su vida gira en torno a conseguir pues, la sustancia y después, una vez que se consume, vuelve a empezar el ciclo. Entonces, le decían, pero es que tus hijos, piensa en ellos, que no te importen. Le decía, pues sí, sí me importan, pero me importa más conseguir la heroína. Tolerancia para el consumo mayor para conseguir el efecto deseado, que eso lo veíamos claramente en Sara. Primero se tomaba una pastilla y ya después hacía un cóctel con todas las que le habían presentado. Y presencia de síndrome de abstinencia. Esto en los chicos se veía claramente cuando se estaban ahí retorciendo, hecho bolita, porque ya no tenían la droga y tenían el ansia en el cuerpo. Hay ciertas drogas que producen mayores síndromes de abstinencia, como las anfetaminas, como la heroína. O sea, en general las drogas fuertes tienen esa cuestión. El alcohol también, ya en niveles de alcoholismo severo, también produce pues, el delirium tremens y esta cuestión de muchas alteraciones cognitivas y comportamentales cuando se retira el consumo. Y bueno, especificado con alteraciones en la percepción, porque ahí digamos que todos de alguna manera tenían alguna alteración en su percepción. Y todos tenían el pensamiento mágico, o sea, el discurso recurrente de todos era, todo va a estar bien, vas a ver que sí, mira, ya vamos a hacer esto, pero ya después viene lo bueno, sin que haya algo real que lo sustente. O sea, no tienen nada en que sustentar esas promesas o esas esperanzas, pero es parte de su pensamiento mágico. O sea, racionalizaba de su discurso. Sí, 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 y para convencer también, en un momento Harry, cuando la convence a ella de prostituirse la primera vez con su psiquiatra, pues era eso, no, mira, tú haces esto y vas a ver que ya después de esto todo va a volver a ser como antes. Y también la madre hablaba de este como antes, como si... Y seguramente el pasado tampoco había sido tan bueno, pero se idealiza lo que no se tiene ya. Presentan también las siguientes condiciones asociadas al consumo de sustancia: por el uso de estimulantes, anfetaminas, cocaína, trastornos psicóticos. Aquí todos consumían anfetaminas y pudimos ver, pues los chicos también tomaban éxtasis y bueno, cocaína, sobre todo los chicos. Y ya en Sara, pues el trastorno psicótico estaba fuerte, aunque ella ya presentaba un poco de alucinaciones previas al consumo de las pastillas, pues obviamente su problema se agudizó. Por ahí no sé si lo vamos a ver aquí, pero si no... ella presentaba también un cuadro depresivo grave antes de empezar con esa otra cuestión del trastorno de la psicosis y todo esto. Ella traía seguramente un duelo no resuelto, porque incluso ella hablaba con el esposo muerto en compañía del hijo, no, mira, ya viste cómo él hace estas cosas, y pues bueno, eso habla de que no había podido ni procesar ni superar la muerte de su esposo y que ya le estaba ocasionando pues bastantes problemas, incluso de comportamiento y de percepción y de todo esto. Y bueno, alteraciones en la percepción, en la vigilia, atención, pensamiento, razonamiento, conducta psicomotora y comportamiento interpersonal. Entonces, si se fijan, aquí el director pues casi es como si extrajera estos criterios diagnósticos y formara sus personajes y luego no lo plasmara. O sea, podemos ver en todas sus películas cómo cada personaje tiene muy clara su patología, y eso es lo interesante, y por eso es que decidimos empezar el ciclo con este autor. Sobre todo para los chicos de psicología, muchas veces cuando estamos viendo psicopatología, pues sí, bueno, vemos un montón de cosas, un montón de síntomas, pero luego, ¿cómo los aterrizo ya con el paciente? ¿Cómo sé que la persona que está enfrente de mí es neurótica, es psicótica, es border? ¿Cómo sé cuáles son sus mecanismos de defensa? ¿Cómo sé cómo ayudarle? ¿No? Primero necesito saber qué tiene para saber por dónde me voy. Entonces, bueno, parte de esto es poder encaminar hacia el ejercicio de ir identificando cuáles son estas patologías. Características diagnósticas del trastorno: euforia inicial, por ejemplo vemos en la primavera, aquí está muy claro remarcado en las 4 estaciones, ¿no? Primavera y verano pues todo era euforia y se va convirtiendo lentamente
cuestiones negativas, ¿no? Como apatía, discordia, agitación psicomotora, alteraciones del juicio. Las de acción corta, como la heroína, tienen una acción corta, por lo que empieza a tener síntomas de abstinencia entre las 6 y 12 horas después de la última dosis, lo cual es súper grave porque además la dosis de heroína es carísima, yo creo que en todos los lugares debe de ser igual, entonces muchas veces la gente necesita varias dosis en un día, entonces gastan cantidades absurdas de dinero que evidentemente tienen que conseguir de forma ilícita, porque pues en un principio sí empiezan a drenar a la familia hasta que la familia empieza a darse cuenta de esto y los empieza a bloquear, y después tienen que recurrir o a la prostitución, o al robo, o a la venta de drogas, incluso para poder proveerse de este vicio. En el síndrome de abstinencia se presentan estos rasgos: humor disfórico, náuseas, vómito, dilatación de pupilas, sudoración, fiebre, incluso puede presentarse convulsiones. Es la verdad bastante el malestar. Hay otra película que tiene escenas muy marcadas de síndrome de abstinencia, no sé si la vieron, se llama Trainspotting, es ya viejita, pero llega un punto en donde uno de los personajes está pasándola muy mal, sus padres lo encierran en una habitación para que ya se limpie, y él trae pues toda una alucin, muchísimo miedo, y todos los síntomas se van viendo ahí claramente. Y bueno, ya pasando un poquito a Sara, que era como la que también presentaba pues más claros sus síntomas. Ella tenía un trastorno por consumo de estimulantes grave, las anfetaminas. Los criterios diagnósticos: 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses, se invierte mucho tiempo en conseguirlo, consumirlo, o sea, todo su día se le iba en estar viendo a qué hora le tocaba su pastilla. Se consume con frecuencia en cantidades superiores, el consumo provoca el abandono de actividades importantes. Esto que decíamos de la señora esta, todo su día se va a conseguir sus fix. Es habitual que se inicie en el consumo de manera habitual para controlar el peso y mejorar el rendimiento escolar. Yo creo que hay una. Sí, que es habitual en los trastornos por consumo de estimulantes que se inician por un deseo de perder peso, controlar justamente como le pasa a Sara. Síndrome de abstinencia: una semana de consumo generando tolerancia, hipersomnia, generó trastorno de ansiedad, trastorno de pánico. Ella ya traía una cuestión de ansiedad, pero obviamente se le intensificó con las sustancias. También tenía un trastorno psicótico inducido por sustancias. Anteriormente se le llamaba psicosis residual al consumo, y es muy común ver adictos o bueno, ya adictos en rehabilitación en las clínicas psiquiátricas. Desafortunadamente aquí no contamos con este tipo de instalaciones, pero en lugares más grandes pues sí se cuenta. Y bueno, a mí me tocó estar un año trabajando en el Hospital Psiquiátrico de Monterrey, y ahí veíamos muchísimos chicos, incluso muy jóvenes, por psicosis residual al consumo. Obviamente consumían inhalantes y cosas ya más dañinas, y eso también les provocaba o les aceleraba el proceso de psicosis. Criterios diagnósticos: delirios, alucinaciones, causa malestar clínicamente significativo en los ámbitos social, laboral, o sea, ella ya no podía tener una vida hacia afuera porque su psicosis ya no se lo permitía. Los criterios A: alucinaciones y delirios, tienen un peso clínico significativo, por lo que se explica mejor que el síndrome de abstinencia. O sea, aquí es más fuerte la psicosis que la abstinencia, entonces se toman en cuenta esos criterios. Y entre el 7 y el 25% de individuos que presentan un primer episodio de psicosis en diferentes entornos tiene un trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. No quiere decir, como decía Viridiana, que fue la sustancia la que lo psicotizó, pero quizá ya traía una predisposición, aparte de genética, toda su historia familiar ya lo tenía predispuesto a este tipo de quiebres, además su personalidad, y la sustancia obviamente solo lo acelera. Es común también, por ejemplo, cuestiones como la esquizofrenia o cuadros psicóticos aparecen en la adolescencia o en la adolescencia tardía, entonces también es una etapa de consumo y experimentación con drogas. Entonces no es raro oír de que no sé quién se quedó en un pasón. Pues bueno, a lo mejor sí, pero quizá ya traía también toda esa predisposición. Y ya, le cedo la palabra a José Antonio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? La diferencia
maníaco depresivo y borderline, ¿hay una diferencia o son los mismos o es otra palabra? Pues, Es uno dentro de o sea, pueden cohabitar en la misma persona o pueden estar separados, o sea, no necesariamente tienen que ser de la misma persona, pero las personas border, pues, generalmente tienen cuadros de manía y depresión. Más bien, la maníaco-depresión cae dentro de las estructuras border. Es decir, es que para esto necesitaríamos otro foro para decirlo. En términos generales, está la estructura desde las más primitivas, más arcaicas, más carentes, son los autismos. Luego vienen las estructuras psicóticas, luego vienen las que están en medio, que son los borderline, fronterizos, es el mismo nombre, estoy hablando de los mismos, ¿no? Borderline, fronterizos, narcisistas, porque están como en el límite de ser psicóticos o con mecanismos neuróticos, pero funcionan, pero son más lábiles. Funcionan así en el entorno, pero una situación crítica los puede guiar a un quiebre psicótico, ¿sí? O sea, los ven funcionales y no lo ves y dices es un psicótico. Y están las neurosis, después de los trastornos narcisistas, las perversiones y luego las neurosis. Si lo retomáramos por ahí desde la teoría psicoanalítica con Jacques Lacan, él habla pues, de símbolos. Ahí se mueve el símbolo diferente en cada estructura. Después, bueno, sería otro tema que se pudiera tratar muy a fondo. Los neuróticos, bueno, al final de cuentas somos todos nosotros que estamos aquí, que podemos tener una vida más adecuada, con algunas alteraciones por ahí, pero en realidad con bastantes herramientas, ¿no? Con muchos mecanismos de defensa buenos, ¿sí? Y el psicótico, pues bueno, ya está en un delirio, etc. Entonces los borderline, fronterizos, narcisistas están en medio y tienen que ver con las personas maníaco-depresivas, con los trastornos psicosomáticos, que son las personas que se enferman mucho o enfermedades crónicas, degenerativas, inmunológicas, incluso con el cáncer, porque el cáncer es una psicosis corporal, pero bueno, ya tendríamos... Sí, son personas que tienen una vida, pero la dificultad para hablar de sus emociones, ¿sí? Un maníaco depresivo tiene un pasaje al acto. Él no habla, él actúa. O está en la euforia de su momento de vida o está en la depresión. Pero no habla de la emoción. Nosotros como neuróticos hablamos, decimos, el carajo, me siento mal con esto, te odio, yo te quiero matar. Pero muy en la línea del símbolo. O sea, pues sí te odio, te quiero matar, pero no te mato. ¿Sí? El perverso en cambio, el perverso juega con la ley, el perverso rompe todas las leyes, el perverso tiene el poder. La mayoría de las perversiones están en el penal. Cuando el que quiso, mató a la hora que quiso, violó a la hora que quiso, robó, hizo lo que quiso cuando quiso. Por eso rompió la ley que está ahí adentro. Y no tienen, sí tienen esa conciencia de que están haciendo mal, no como un psicótico que no la tiene, pero gozan rompiendo la ley. Entonces, ellos lo quieren hacer, y saben que van a terminar mal, y mucho tiempo evaden la ley, los narcotraficantes, violadores, etc. Y bueno, a eso nos referimos con estructuras narcisistas, ¿no? Los que tienen esa dificultad de simbolizar, de hablar, que sí están adaptados, pero algo no termina de ponerse en palabras, ¿sí? Como les decía, pueden ser acting out, hacia afuera, maníacos depresivos, o los acting in, que son los psicosomáticos. Al final de cuentas son actos, pero no son palabras, actúan.
se dice, tienen pasajes al arco, y son términos iguales, borderline, fronterizos, los maníacos depresivos caen en eso, y los adictos caen en eso. Ya cuando quiebran después de la droga, bueno, ya es eso. Bueno, ya que se habló un poco, un poco bastante como en las perspectivas de las estructuras objetivas, rasgos de personalidad y cuestiones del mundo intrapsíquico, es importante también mencionar cuestiones que tienen que ver con el contexto. ¿Sí? Las personalidades que desarrollan algún tipo de dependencia, o las personas que desarrollan algún tipo de dependencia, o las personas que desarrollan una personalidad con ciertas características, dependencia de alguna sustancia, siempre van a estar en algún lugar, en algún contexto donde se puede hacer, ¿no? Donde se posibilita el hecho de acceder a una sustancia. Curiosamente, bueno, la película de Requiem es una película del año 2000, tiene ya a día de hoy 17 años que se hizo, que salió por lo menos. Y nos encontramos con que el año pasado, el 2016, fue el año donde más muertes ha registrado Estados Unidos, situándonos en el contexto de la película un poco. Y curiosamente, de esas casi 60.000 muertes, más de la mitad, 35.000, fueron por la heroína y opiáceos, ¿no? Es decir, sí representa una de las causas de muerte más grave que presenta Estados Unidos por consumo de drogas. Y bueno, curiosamente también dentro de los opiáceos, pues hay bastantes como derivados sintéticos. Uno de ellos es el fentanilo, que es el que se ha vuelto más común en los últimos 5 años, y bueno, tiene una capacidad de 50 veces más fuerza o más poder que la heroína como tal. De hecho, la gran cantidad de artistas, cantantes, actores y demás que han muerto por alguna sobredosis de algún opiáceo han sido por fentanilo. En el contexto mexicano, si nos situamos también, ya que tenemos allá nuestros vecinos del norte, del cual compartimos varios padecimientos y varias situaciones, tenemos que en los últimos 7 años en México el consumo de drogas ha aumentado en la población de 12 a 65 años casi un 50%. ¿Sí? Es curioso, estamos hablando que estamos en el año 2017, los últimos 2 años del gobierno federal anterior de Felipe Calderón, donde se inicia la famosa guerra contra el narcotráfico, y lo que queda de esta administración pública federal, donde se continúa justamente esa estrategia de persecución contra las drogas, no ha habido un cambio real en el tema de consumo de drogas, es decir, más personas están consumiendo drogas. La estrategia bélica, que también me gustaría mencionarla, tiene ciertas implicaciones, sin embargo, en las que no vamos a entrar por cuestiones de tiempo, me encantaría, por cuestiones de tiempo no, pero es un tema que se genera de manera paralela a la cuestión de atacar las drogas con armas, ¿no? Sino es dar un tema de atención a la salud. ¿Sí? El consumo de drogas y las adicciones representan un tema de salud pública, que es una cuestión que no muchas veces se coloca en la escena que corresponde. Nos quedamos con la guerra contra las drogas, la guerra contra las drogas son malas, todo el mundo lo sabe, pero no hay un esquema de salud pública de trabajo para temas de adicciones. Entonces aquí está la cuestión bastante grave y significativa. Y en los últimos 7 años también, de acuerdo al Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, se ha identificado que la población entre 12 y 17 años, es decir, estamos hablando de menores de edad, niños, adolescentes, han aumentado en un 125% el consumo de drogas. Curiosamente, México a nivel mundial es el tercer productor de la amapola, del cual bueno, se extrae los opiáceos, ¿no? Y uno de ellos es la heroína, que se habla justamente en la película. Sin embargo, aunque es el tercer productor a nivel mundial, no es uno de los principales consumidores. Sí hay un tema de consumo, pero bueno, ahí Estados Unidos nos gana de calle.
Y bueno, de acuerdo también a las estadísticas del CONADIC, el Consejo Nacional contra las Adicciones, y del Instituto Nacional de Psiquiatría, Quintana Roo ocupa el segundo lugar en consumo de drogas y o adicciones, solamente después de la Ciudad de México. Este es un tema muy interesante, porque ya situándolo en la escena local, nos encontramos con que el estado de Quintana Roo, con 1.700.000 habitantes más o menos, tiene una tasa de consumo en un segundo lugar, solamente después de la Ciudad de México, que en el área conurbada tiene casi 20 millones de habitantes. 10 millones de la Ciudad de México y el área metropolitana otros 10 más o menos. Entonces es una situación preocupante también, es una situación alarmante y sobre la cual hay que enfocar, regreso otra vez, a verlo desde el enfoque de salud pública. Y bueno, Playa del Carmen se tiene también, de acuerdo con ADIC, que las niñas, los niños y los adolescentes han aumentado, 5% de los niños, las niñas y adolescentes han consumido algún tipo de droga al día de hoy. ¿Sí? Es decir, 5 de cada 100 niños que ustedes vean en edad escolar, menores de edad, de 17 años para abajo, ya han consumido alguna droga. Y curiosamente, lo que pasa también aquí en Quintana Roo y en Playa del Carmen es que las drogas, las que habitualmente eran drogas de contacto o drogas de primera vez, que era echarse el cigarrito, el tabaco, echarse la copita con los amigos, la cervecita y demás, se está dejando de lado y directamente se está saltando al consumo de marihuana, por poner un ejemplo. Entonces ahorita está existiendo un mayor consumo de marihuana o una mayor adicción en cuestión de la marihuana, que cabe señalar, independientemente de todos los movimientos defensores del cannabis y demás, que puede tener una implicación médica y terapéutica también avalada científicamente, sí genera una adicción, ¿no? Es decir, hay una serie de mitos también en torno a la marihuana, de que no pasa nada, de que solo la adicción psicológica. No es así, hay una adicción física también, y sobre todo en la etapa de los menores de edad, 17 años para abajo, adolescencia, niñez, tiene unas severas repercusiones a nivel sistema nervioso en las infecciones que genera. Entonces, bueno, hay un paradigma también social que nos habla del tema de las adicciones. De acuerdo con el paradigma social, la adicción no solamente se genera por una cuestión o una estructura de personalidad, sino también por un contexto social que influye. En la década de los 70 se hicieron un experimento, un psicólogo que se llama Bruce Alexander en la Universidad de Vancouver, y el experimento que él hace rompe los experimentos que existían antes. Antes ponían los famosos experimentos donde ponían una jala, una rata, y le ponían un biberón con agua y un biberón con agua con cocaína. Entonces la rata automáticamente se iba a cuál creen? Cocaína, ¿no? Entonces se iba al biberón con cocaína y se chutaba quién sabe cuántas dosis de cocaína hasta que moría la rata. Y lo hicieron en cantidad de veces y siempre era el mismo resultado, ¿no? Es decir, hay un tema de la búsqueda del placer que no solamente nos toca a los seres humanos, sino evidentemente viene también desde una cuestión muy instintiva y primitiva, donde el placer pues te puede llevar a la muerte. Sin embargo, Bruce Alexander en los 70s dice, bueno, pero ¿qué pasaría si hacemos un experimento diferente? Todos los experimentos que se han hecho antes son con ratas aisladas, en jaulas aisladas, y todas llegan a consumir directamente agua con cocaína. Pero si hacemos un parque de ratas y ponemos a varias ratas juntas y les ponemos el agua con cocaína y el agua sola, ¿qué pasaría? Y bueno, hace este experimento, les hace un rat park, un parque de ratas completamente con juegos, fabricados, lugares y todo, y empieza a darse cuenta que la interacción entre las ratas con otros elementos que le generaban placer también empieza a disminuir la tasa. O sea, las ratas probaban el agua con cocaína, pero no reaccionaban de la misma forma que la rata aislada.
sino preferían interactuar socialmente con las otras ratas y divertirse en sus toboganes y rueditas y cosas de esas, ¿no? Entonces hay un tema ahí muy interesante también que nos habla del paradigma social y cómo existen en el mismo medio ambiente también cuestiones protectoras, ¿sí? Hablaba por ahí al principio Viridiana e Irma de la importancia de generar vínculo social sano y decían, bueno, a lo mejor la personalidad adictiva se enfoca con el tema de una sustancia, pero también hay otros escenarios, si bien a lo mejor en el marco de la dependencia también, grupos, o soy súper entregado al deporte, no sé, que pueden generar otro tipo de vínculos más sanos y evitar caer en una adicción hacia alguna droga o alguna sustancia. Entonces, bueno, Bruce Alexander terminaba justamente con esa frase que dice, no eres tú, es tu jaula. O sea, dice, bueno, o sea, la adicción, por lo menos desde el enfoque social, dice, no eres tú el generador de la adicción o del problema del consumo de sustancias, sino es la jaula en la que estás, ¿no? La jaula es mental, por supuesto, ¿no? Pero también es social, o está socialmente condicionada. Entonces, bueno, aquí es importante, como les comentaba hace un momento, hablar de un enfoque de salud pública. Lo vemos en la película. Lo vemos en la película, por ejemplo, con la escena del médico, donde llega Harry al final y lo lleva a su amigo Tyrone. Y lo primero que hacen es llaman a la policía, vámonos, este es un adicto, o sea, está mal, está estigmatizado y vámonos al bote, ¿no? Y ni siquiera se pone a atenderlo. Entonces hay un esquema de pensamiento, muchas veces en el tema de atención a la salud, que tiene que ver con un enfoque moralista, ¿no? Se castiga moralmente a las personas que tienen un problema con el consumo de sustancias y directamente se considera, bueno, se considera una actitud delictiva, ¿no? Entonces se persigue eso y es hasta la escena cúspide de la película donde prácticamente están ya llevándose en camilla de emergencia a amputarle el brazo izquierdo a Harry, donde pues ya al fin por lo menos 20 se está muriendo el hombre, ¿no? Mientras tanto era un adicto que le hace daño al sistema, ¿no? ¿Para qué tenerlo ahí? Hay que ponerlo a trabajar. Entonces, bueno, es ese enfoque moralista contra el enfoque también de la influencia del contexto y hablar de un esquema de salud, ¿sí? Lo vemos también en la escena del policía, ¿no? Donde se llevan a Tyrone directamente y ni siquiera nos ponen a ver si es que les encontraron droga en el coche, si es que estaban traficando o qué, sino es directamente, bueno, ahora sí que incluso hasta cuestiones raciales, este compa es el negro de la historia, vámonos directamente a la cárcel, ¿no? Porque seguramente tiene algo que ver con un esquema de maldad. Vemos también un discurso de raza que estigmatiza también a ciertos sectores de la población. Y bueno, pues ya nada más cerrar con algunos puntos de reflexión. Si se sabe que las drogas tienen efectos negativos, ¿por qué se siguen consumiendo? Racionalmente, intelectualmente, hay campañas, nos dicen, todos sabemos que las drogas son malas, pero se siguen consumiendo, es una realidad social. ¿Por qué hay tanta gente que las utiliza? Sí, son perjudiciales, ya lo sabemos, ¿no? Esta no es la primera película que vemos sobre trastornos por consumo de sustancias o de personas con alguna adicción. ¿Qué diferencia hay? Bueno, esto ya lo estamos revisando entre tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia durante la exposición. Y bueno, ¿cuál sería la situación asociada a la ilegalidad, ¿no? ¿Qué pasaría si se legalizan las drogas? Si se legalizan las drogas en México, ¿sería lo mismo al momento en el que se legalizaron en otros países, como Holanda, que fue el primero en legalizar la marihuana? Bueno, por lo menos es de las drogas no tan duras que se han legalizado. Y otro experimento social también, a la hora de legalizarla, es en Latinoamérica, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? que es la primera nación de América Latina que legaliza la marihuana. Y entra entonces al control del Estado y se vuelve también una forma de generación de recursos. Y bueno, otra serie de preguntas que también son reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, son los medicamentos drogas.
Claro, son drogas, no solamente que están catalogadas como una función de atención a la salud, como mencionaban Irma y Viviana. Y los tratamientos de adelgazamiento, bueno, pues hace falta ver cuáles son los tipos de programas. No es lo mismo entrar a un proceso, a un tratamiento médico, farmacológico, nutricional, con profesionales de la salud certificados, como en cualquier otro contexto de atención a la salud, a directamente ir, pues a que me manden unos chochos para que baje de peso y ya está, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacer una prevención efectiva? Esa más bien, ya respondí yo las preguntas, pero también era para que ustedes se interesaran un poco, porque son puntos de reflexión, así que bueno, de las preguntas que ven ustedes aquí, ¿hay alguna que les llame la atención, algo sobre lo que les gustaría mencionar, o preguntar o indagar? Me gustaría mucho saber sus impresiones, por eso pusimos esta. Claro. Sí, a mí me llamó la atención. Okay. Bueno, actualmente estoy en mi tesis sobre las drogas en el gobierno. Okay. Bueno, entre 10 y 18 años. Y pues bueno, sí me llamó mucho la atención porque los resultados como el mío el 90% de los jóvenes que en ese momento han consumido. Okay. Pero más allá del número, ¿qué está haciendo la autoridad con las organizaciones para poder prevenir esto? O en algún momento para que no se haga de montón. Eso sería como la pregunta para la persona. Pues yo creo que es algo que yo también porque es lo que mencioné en alguna parte de lo que yo estaba diciendo que curioso, y lo explica Antonio, que se estigmatiza. No hay inversión para la salud mental, para rehabilitar, para nada de esto, pero nuestro gobierno la permite. Tiene tratos con el narcotráfico, recibe grandes impuestos de cervecería Modelo, de cervecería Cuauhtémoc, De la tabacalera. aquí en cada esquina ya hay un Six como los Oxxos, ¿no? Simplemente la CTM en 3 cuadras tiene 9 lugares que venden cerveza. Y están así, todos. Al fin. ¿Qué le está dando la cervecería Cuauhtémoc en un término bastante legal? Porque es una empresa, porque es responsable, porque tiene un producto bonito, con grados de alcohol legales, digamos así. Pues sí, una botella, una cerveza tiene grados de alcohol que no te van a destrozar el cerebro, pero un cartón diario, pues sí, ¿verdad? ¿Qué le da eso al gobierno? ¿Qué está pasando ahí con la cuestión? Acuérdense de lo que decimos, o sea, el adicto no tiene palabra. ¿Por qué el gobierno nos quiere callar? ¿Qué nos quiere poner en la boca una droga para callarnos, para que no hablemos, para que no sintamos, para que no pensemos? A mí me parece que por ahí van, ¿no? A mí me parece que lo que quiere es tenernos drogados a todo el mundo. Simplemente la cultura general de la medicina de aquí, de Occidente, no se invierte en una medicina preventiva. La medicina es, ya cuando estás enfermo, ten una pastilla. ¿Por qué no se educa? ¿Por qué no nos educaron en el sistema educativo? Esto tiene que ver con la necesidad de arriba, ¿no? A estar sanos, a hablar de nuestras emociones, a una salud mental. Alguien con salud mental que aprende a reconocer sus emociones y que pues dentro del marco de la normalidad vimos algunas figuras parentales que lo sostienen lo suficiente, pues no tiene por qué
ir a consumir, que es alguien con bastante conciencia de lo que siente, de lo que es, de lo que viene caminando, de lo que no quiere volver a repetir de su historia. ¿Sí? Pero eso no se enseña. El gobierno no permite salud mental. No permite, díganme, simplemente los niños, yo estuve mucho tiempo en Secretaría de Educación, los niños desayunan un jugo con no sé qué cantidad de azúcar y un gansito. ¿Cómo es posible dar esa dosis? Porque es una dosis de glucosa al niño a las 7 de la mañana. Y todavía vas y lo sientas, no, obviamente no va a poner atención porque trae una ansiedad terrible y todavía lo estigmatizan de que tiene TDAH con las iguanas. Más alumnos que las maestras. Yo veía 80 niños a la semana, 80 niños, y aparte Secretaría de Educación me decía, lléname este montón de papeles. Por un sueldo que la verdad. Curiosamente la prevención no es solo nada más el problema del gobierno, o sea, si bien sí es de donde también tendrían que desprenderse los proyectos preventivos, también lo tenemos que hacer a nivel personal y a nivel familiar. O sea, obviamente lo que vimos ahora pues también nos habla de que si no hubiera esta fragmentación en la familia, si no hubiera estos padres inadecuados, no se necesitaría recurrir a la droga. Simplemente veámoslo en nuestra localidad. No hay opciones para salir. ¿Qué hay para un niño que pueda hacer? Obviamente no va a ir al parque con este sol, y ya a cierta edad pues tampoco van a ir al parque. No hay más que 2 plazas comerciales y si no vas al cine, pues ya. ¿Qué más decir? ¿Te vas a la playa, vas al cine? O lo que hacen, se juntan en casa a tomar y consumir drogas, porque no hay más opciones ni recreativas, ni deportivas, no hay proyectos culturales, no hay proyectos deportivos, o sea, no se fomenta nada que puedan los niños canalizar por ahí sus emociones, tener opciones educativas. O sea, la escuela pública pues, es una broma. Entonces, los niños van a veces, y si hay clases, si no es la junta, no sé, el mentor, etc. Entonces, todos estos factores pues, van perjudicando la salud mental, ¿no? Y las cuestiones de prevención pues, se quedan también muy atrás porque nunca hay dinero para eso. Además, también hay temas de corrupción y de desvío de recursos, entonces los pocos recursos que pudieran llegar ahí, pues generalmente ya no alcanzan. Pero la cuestión es por eso, porque este sistema de gobierno no permite educar diferentes, no permite prevenir, no permite rehabilitar, no permite nada. Es un sistema capitalista y el que está arriba es el que gana. Entonces a ellos les conviene educar gente a un bajo nivel, que llegue hasta primaria ya, que en secundaria ya se embaracen, ya se reproduzcan, ya tengan familia, ya no pueden seguir estudiando, ya tienen que trabajar como obreros, no personas que piensen, no les dan posibilidades a que lleguen becas, a que lleguen a universidades, que están en la universidad aquí es un lujo casi, y el que no fue a la universidad y desarrolló su pensamiento crítico, pues bueno, afortunadísimo, pero es una conveniencia. Ahora, ese gobierno, ese sistema viene de otras generaciones atrás de nuestra humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿En qué momento se le adjudicó el poder a cierto rango y se le ha dejado seguir teniendo ese poder? Creo que de ahí viene la cuestión del poder. Quien quiere el poder es la ley y es la onda, es el que tiene poder, el que tiene dinero, el que se viste mejor, la imagen. Todo eso habla en ese tipo de sociedades. Además que también los empleos están mal pagados. O sea, por ejemplo, pensando en un chavito que a lo mejor tiene 17, 18 años, pues si le va bien y consigue un trabajo, a lo mejor va a ganar 800 pesos a la semana y ya como muy bien pagado. Obviamente si se va con el narco va a ganar 10 veces eso. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Trabajar 10 horas para ganarse 800 pesos a la semana? ¿O hacerle favores al narco y ganar mucho más? Entonces, ahorita en este momento, en este país, para muchas generaciones o para mucha gente es más
opción de vida, dedicarse al narcotráfico, que picar piedra, ¿no? Empezar desde abajo, a lo mejor estudiar y trabajar, y aventarse como la doble friega de tener las dos responsabilidades, etc. Bueno, pero yo creo que la prevención va después de todo eso hacia, bueno, a corto plazo, muchos programas, muchos medios, muchas personas que tenemos la intención y que llegamos votando, ¿no? Pequeños granitos y todo, pero me parece que pues así estamos, ¿no? En pedacitos, pequeños lugares, abarcamos pequeñas comunidades, es difícil, ¿no? O sea, yo por ejemplo me salgo de trabajar en Secretaría de Educación porque es deprimente. A mí mi trabajo me encantaba, pero es deprimente, lidiar en ese ambiente. Entonces creo que a dónde va, pues empezar la conciencia aquí con nosotros, desde nuestro propio ser. Y bueno, jóvenes en su futuro, las siguientes familias que quieran formar, los que ya tienen hijos, pues transmitir este tipo de conciencias, dar acceso a la palabra, que es lo que no. Cuando se sientan a tener una real comunicación con los hijos, pláticas, hablar de lo más básico, de las emociones. ¿Qué pasa al niño chiquito cuando llora? Ay, cállate, no estás llorando. En lugar de, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te duele? ¿Qué te duela? Tú puedes estar bien, mira, sóbate, párate, ya, vamos arriba. Eso es el sostén materno. Ayudarlo a que se sobe, pero que se tiene que levantar. Entonces, los adultos, esta es una generación de personas que no hablan. Lo decía el autor, son autismos contemporáneos, son trastornos de no hablar. Estamos en una generación que simplemente ahorita está lo del cáncer de mama, ¿no? Cada año hay más. ¿Qué están diciendo esas mujeres? No hablan algo. Entonces, esa es la invitación. Yo creo que primero empezar por nosotros, hablar, transmitirlo a las siguientes generaciones, familias, y pues que esto se va a hacer una red más grande. A lo mejor sí a corto plazo pues vamos a seguir con estos puntitos, pero a más largo plazo, pues hasta otro gobierno, ¿no? ¿Querías hacer algo? Sí, nada más comentar, bueno, retomando también un poquito el tema del personaje de Sarah Goldfarb. Como ustedes ven, ella, una de sus adicciones era la televisión. Entonces, hay un tema ahí muy interesante con las otras drogas que no necesariamente son físicas, sino que son las que nos presentan los medios. En el presentador de televisión que salía ahí, una cosa no me había dado cuenta y le comentaba a Irma. El presentador todo el tiempo salía en el programa ese todo feliz diciendo el juice, ¿no? Que era join us in creating experience, join us in creating experience. Júntate con nosotros para crear experiencia. Entonces, si nosotros lo vemos, es casi como los empaques que nos venden en todos lados los programas de televisión o las pláticas que nos van a cambiar nuestra vida completamente, porque realmente nos vamos a dar cuenta que somos infelices por algún motivo y a partir de una mágica estrategia vamos a recobrar la felicidad, ¿no? Entonces el presentador está constantemente en eso y es una de las cosas que también consumimos mucho de los medios de comunicación tradicionales. Desafortunadamente nos venden empaques pero sin contenido. O sea, nos venden empaques maravillosamente maquillados, telenovelas maravillosamente maquilladas, personajes idealizados, todos felices ahí en el programa de televisión diciendo juice. Y una de las cosas que me comentaba Irma es que juice también es la forma en la que se le dice a la droga, de hecho. Juice es la forma en la que se le dice a la heroína, ¿es correcto? Sobre todo la heroína. Entonces es como una cuestión ahí muy interesante. Ese es nuestro juice, ¿no? El consumo constante para llenar nuestra falta en algún sentido, que se nos presenta de muchas formas. Una de ellas es a través del consumo de televisión, ¿no? O de la cultura de la imagen. Empecemos a hablar. Pues creo que es un ejercicio de plática muy interesante. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta esta hora también, que creo que hay que reconocerles.
puntuales. Yo creo que también esto nos llevó más hacia el extremo de las horas. Y como comentaban al principio Irma y Viridiana, esperamos que este sea un ejercicio mensual. Les vamos a estar invitando nuevamente. La próxima película. Cisne Negro, el segundo viernes de noviembre. Es el 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre. Cisne Negro, Black Swan también de Darren Aronofsky, diferente, pero muy buena también. Así que por acá nos vemos y ya les avisamos. Y bueno, y si quieren encontrar el video de todo lo que platicamos hoy, lo pueden encontrar en la página de Psicología Aplicada en Facebook, o también lo voy a poner en mi muro, me pueden agregar y me pueden encontrar como Irma Lira. Psicología Aplicada, Irma Lira, ahí está también colgado el video de la discusión de ahorita. Muchísimas gracias por todo, por su asistencia. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal?